9 instrumentos financieros. Quisiera hacer un paréntesis antes de entrada, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos financieros hay un sinnúmero de partidas, ¿no? Que la norma denomina una separación, una clasificación en 3 categorías actualmente, ¿no? Que lo vamos a ver de entrada. Pero por otro lado, la charla nuestra, el tema de nosotros se va a basar prácticamente en el deterioro de cuentas por cobrar, siempre bajo el enfoque de la NIF 9 y olvidándonos un poco de otras categorías de activos financieros, ¿no? Bien, comencemos, ¿no? Ok, en primer lugar vamos a hablar de la primera lámina que hemos presentado, se denomina las cuentas por cobrar como instrumento financiero. Debemos de estar claro que aquí hay una confusión mucho de nuestros colegas en cuanto a denominar y conocer que en los diferentes catálogos de cuentas presentamos cuentas por cobrar bajo la categoría de que no son instrumentos financieros. La norma establece bien claro, sean NIF integrales y NIF para las pymes, pues las cuentas por cobrar sí son instrumentos financieros porque prácticamente vienen denominadas de un contrato entre una parte y otra parte, ¿no? A lo que denominamos prácticamente un activo financiero por una parte y un pasivo financiero por la otra parte. Bien, vamos a ver la agenda que nos compete el día de hoy, ¿no? Tenemos una agenda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas que trataremos de abordar en 1 hora, hora y 15 minutos, ¿verdad? Para que ustedes queden claros en el tema, ¿no? En primer lugar, vamos a ver una definición ampliada de lo que son las cuentas por cobrar como instrumento financiero. Repito, me refiero a cuentas por cobrar. Vamos a clasificar la categoría de instrumentos financieros según la NIF 9 y cómo aplica para las cuentas por cobrar. Olvidámonos un poco de la otra categoría de activos financieros. La NIF 9 aplica a todas las empresas, ¿no? En eso debemos de estar claros y la norma lo resalta con bastante particularidad. Hace saber como que da a entender que tiene mayor énfasis en el impacto en las entidades financieras. No obstante, es de aplicación general para entidades financieras como entidades no financieras, ¿no? Para ello, la norma establece un modelo simplificado para las empresas que no son no financieras, que también lo vamos a ver en esta charla. Después entraríamos a ver el tema específico de la charla, que denominamos deterioro de las cuentas por cobrar según la NIF 9, que es un modelo único, ¿verdad?, que estableció IASB y que vino a reemplazar el modelo de varios tipos de estimaciones de cuentas incobrables que establecía la extinta NIF 39, instrumentos financieros, revelación, reconocimiento y revelación. Después abordaremos los 3 escenarios para estimar el deterioro bajo el modelo de pérdidas esperadas, siempre bajo el enfoque de la NIF 9. Enfocaremos más a detalle el modelo simplificado con ejemplo del deterioro NIF 9. Es un tema nuevo y complejo, ¿verdad? Prácticamente basado para las empresas que no son financieras. Casos y ejemplos de deterioro, traemos 4 casos sencillos para que ustedes lo puedan analizar en su casa posteriormente a esta presentación. También, considerando en la situación que estamos, ¿verdad?, y el impacto que tiene la cartera hoy en día con el caso de la crisis que vive Nicaragua desde hace 2 años y la crisis del COVID-19, ¿verdad?, también vamos a abordar al final hechos posteriores de los estados financieros emitidos el 31 de diciembre de 2019. A esa fecha, por lo general, las firmas de auditoría auditaron y las empresas se preocuparon por auditar a más tardar los estados financieros de diciembre al 29 de febrero del 2020. A esa fecha conocíamos del virus prácticamente en China, ¿no? Prácticamente una ciudad que la mayoría de nosotros ni siquiera conocíamos en el mapa, ¿no? Entonces vamos a abordar al final el caso de los hechos posteriores sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, los emitidos antes y después del 31 de marzo del 2020.
porque sabemos que hay empresas que todavía no han auditado su cifra al 31 de diciembre de 2019. Y por último, en una lámina vamos a hablar del principio de negocio en marcha, cómo debe actuar la entidad y el mismo auditor para esos estados financieros emitidos después del 31 de marzo de 2020. Bueno, esa es la agenda, señores, y comenzamos. ¿Qué son las cuentas por cobrar, no? Este es un enfoque de una definición hecha por mi persona, unos textos que he preparado, ¿verdad? Y prácticamente las cuentas por cobrar comerciales o no comerciales, ustedes le quieran llamar, en primer lugar son activos financieros y por consiguiente son instrumentos financieros a cobrar al estar basadas en un contrato. ¿Qué significa esto? Que establece obligaciones entre las partes, ¿no? Ahí se denomina un activo y un pasivo financiero, ¿no? Una entidad que reconoce la cuenta por cobrar reconoce un activo financiero que se denomina cuenta por cobrar. Aquí tenemos que más adelante vamos a ver los diferentes tipos de cuentas por cobrar que puede tener una empresa en nuestro medio, ¿no? Hay cuentas por cobrar que no devengan intereses, ¿verdad? Por ventas, bienes y servicios. Hay cuentas por cobrar que se miden a costo amortizado, que tenemos un instrumento de una tabla de amortización que se cobra principal, intereses y seguro, ¿verdad? Y hay también cuentas por cobrar que están medidas a costo amortizado y posteriormente puede ser vendida en una empresa de factoring, etcétera, ¿no? Bajo esa calidad de cuentas por cobrar, nosotros vamos a enfocar nuestra charla sin salirnos del enfoque de la NIF 9, ¿no? ¿Por qué decimos que las cuentas por cobrar son instrumentos financieros? Porque se convierten en una parte del contrato entre comillas, ¿no? Ahora tenemos también la parte de la NIS 15, ingresos provenientes de contratos de clientes, que también lo vamos a abordar aquí, ¿verdad? Con la parte del modelo simplificado. El contrato puede ser un contrato meramente conocido, puede ser una factura, puede ser un pagaré o cualquier otro título, ¿verdad?, que represente un derecho a una entidad a recibir flujos efectivos derivados del contrato, ya sea por venta, servicio, arrendamiento, ¿verdad?, venta bajo la NIS 15, etcétera, ¿no? Y cualquier otro tipo de servicio que en el concepto general se denomine cuenta por cobrar bajo la figura de instrumento financiero, incluyendo aquellas operaciones que no son meramente comerciales, pero sí tienen la figura de un instrumento financiero. Basándonos en eso, vamos a entrar en firme a valorar qué son un resumen para que nos hagamos una idea de qué son las cuentas por cobrar bajo la calidad de instrumento financiero, ¿no? Antes y después, ¿no? Siempre ha sido un dilema, ¿no? La administración de la cartera, la parte de estimación de cuentas incobrables o deterioro de las cuentas por cobrar, cuando estamos auditando una empresa para los mismos accionistas, prácticamente la determinación y la administración de la cartera. Una empresa puede tener un departamento de cartera, un departamento de crédito, como los bancos. Bien. Ok. Como les decía, ¿no? Siempre va a ser un problema realmente la administración de la cartera y la estimación de cuentas incobrables, ¿no? La experiencia que nos indica, ¿no? Los bancos tienen su propia regulación a través de la superintendencia de bancos y vamos a dejar por fuera la parte bancaria en esta charla. Nos vamos a enfocar más que todo en la parte de las empresas, ¿verdad? Meramente pymes en Nicaragua, que somos un país pequeño, ¿verdad? Como les repito, la administración de la cartera y el dilema del registro, del reconocimiento de las cuentas incobrables, siempre ha sido un problema en la parte contable en cuanto al reconocimiento, ¿no? La experiencia que nos dice, como firma nos hemos encontrado que hasta que llega la auditoría proviene el ajuste. ¿Y cómo hemos venido efectuando el ajuste? A través de las pérdidas incurridas, que era el modelo que estaba anteriormente en la NI 39, ¿no? Independientemente del sector al que pertenezca la entidad, sea turismo, construcción,
infraestructura, servicios, lo que sea, siempre el problema de la cartera ha sido un problema, el problema de deterioro es un problema grande. Y Nicaragua, bajo la crisis que hemos vivido durante los 2 últimos años y la crisis que estamos viviendo actualmente, se ha incrementado la morosidad de la cartera en todas las empresas. Por consiguiente, este es un resumen de lo que es realmente la cartera en cualquier empresa del país. Principio general, las cuentas por cobrar, que no se nos olvide, son instrumentos financieros a cobrar. Nos vamos a basar las categorías de cuentas por cobrar basándonos un poco en lo que dice la NIF 9, ¿no? Cuentas por cobrar por ventas de bienes y servicios, que son la mayoría que tenemos en el país, ¿verdad? Sin devengo de intereses y que se miden al costo, que es su valor razonable, en la fecha del reconocimiento inicial. Posteriormente pueden medirse a costo amortizado o pueden medirse directamente por el saldo pendiente sobre la base de lo devengado, ¿no? Entonces, ese es un tipo de cuenta por cobrar que la mayor parte son prácticamente de corto plazo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Que las empresas no tienen una política de crédito de días, por ejemplo, 30, 60, 90 días, ¿no? Entonces, nos encontramos en la práctica que hay empresas que tienen cuentas por cobrar que tienen más de 2 años y no han devengado ningún tipo de interés y tampoco han devengado ningún tipo de mantenimiento de valor. Y ahí tenemos un problema que se vive muy a diario en nuestro medio. Después tenemos el modelo que prácticamente que establece la norma, que es el modelo de instrumentos financieros a cobrar, que prácticamente que son cuentas por cobrar para cobrar principales e interés, que prácticamente, hablando de la NIF 9, hay un modelo de negocio y la parte de los flujos contractuales. ¿Qué parte de los flujos contractuales? Que el modelo de negocio de la entidad es cobrar principales intereses y los flujos prácticamente que va a recibir la empresa a lo largo de la vida de la cuenta por cobrar son flujos de principal más intereses menos el deterioro. ¿Cómo se mide el reconocimiento inicial? Se miden prácticamente en la medición posterior en base a costo amortizado. Y por último tenemos los instrumentos financieros para cobrar o vender, que es prácticamente, se miden que realmente casi no tenemos en nuestro medio, me refiero a cuentas por cobrar, pero se puede presentar un caso de que una empresa tenga una cartera y requiera de dinero y se vaya a una empresa de factoring o a un banco y venda su cartera prácticamente. Entonces ahí tenemos ahí una cartera que se tiene que medir bajo el otro modelo que establece la NIF 9. En ese caso nos referimos a instrumentos financieros para cobrar y vender. ¿Qué diferencia podríamos tener entre una cuenta por cobrar que no devenga intereses y una cuenta por cobrar por instrumentos financieros a cobrar, ¿no? Prácticamente el plazo. Los instrumentos financieros a cobrar, desde el punto de vista, se miden a costo amortizado, realmente el plazo es mayor de las cuentas por cobrar que no devengan intereses. Y por consiguiente, las que se miden a costo amortizado toman en cuenta al final del deterioro el valor del dinero en el tiempo. Haciendo esta tarea, ¿verdad? Haciendo una estructura, un repaso, un historial de lo que es el resumen de las cuentas por cobrar como activo financiero, entramos ahora a la siguiente lámina. Como en la lámina anterior, aquí vamos a establecer categorías que tenemos de instrumentos financieros específicamente para las cuentas por cobrar bajo lo que dicta la NIF 9, ¿no? Tenemos en un primer orden los instrumentos financieros para cobrar principal e interés, IFCPI. ¿Ya? En la norma está en otro lenguaje, y lo estoy trasladando al lenguaje al español, ¿no? ¿Cómo se miden? De acuerdo a su medición posterior a costo amortizado. Ahí tenemos ya lo que determina la norma, que hay un T de modelo de negocio y un T de los flujos contractuales. En el T de modelo de negocio, el activo financiero, en este caso la cuenta por cobrar, se conserva en un modelo de negocio, siendo el objetivo mantener la cuenta por cobrar para mantener los flujos contractuales durante la vida de la cuenta por cobrar, ¿no? Estoy hablando en lo específico a cuentas por cobrar, no a otro tipo de activos financieros. Y el T de flujos contractuales, las condiciones de esa cuenta por cobrar medida a costo amortizado es que
dan lugar a la entidad en fechas específicas al cobro de flujos de efectivo que son pagos de principal e intereses sobre el importe del capital pendiente. Es como que fuéramos a cualquier empresa o como que tuviéramos un préstamo en un banco, ¿verdad? Y que uno va a pagar una cuota nivelada y en la medida del tiempo, al comienzo el interés es mayor que el principal y posteriormente el principal es mayor que el interés. Esos son los flujos contractuales que recibe este modelo, ¿no? Y al igual los flujos contractuales. ¿Qué podemos tener ahí? Cuentas por cobrar de largo plazo, ya sea por arrendamientos. Aquí sí quisiera hacer un hincapié, ¿no? También hay arrendamientos que se pueden medir bajo el modelo simplificado que dicta la norma, porque fue específicamente realizado para esto, o cuentas por cobrar comerciales. Pero este modelo está más enfocado a la parte bancaria o a otro tipo de activos financieros. No obstante, es aplicable también a las cuentas por cobrar. Después tenemos las cuentas por cobrar que yo denomino simples, que son las que nosotros evaluamos por lo general las firmas pequeñas en cualquier empresa de nuestro medio, o a nivel de Centroamérica, Nicaragua, ¿no? Que son las cuentas por cobrar derivadas de una venta de bienes y servicios que no cobran intereses, que tienen un plazo establecido tal vez de 3 a 6 meses, ¿verdad? De corto plazo, y la clasificación es a valor razonable, que es su valor de transacción en el reconocimiento inicial, con cambio en los resultados, ¿verdad? ¿Y por qué se miden así? Porque no cumplen los requisitos para evaluarse a costo amortizado o a valor razonable con cambio en el patrimonio neto si fuéramos que esa cuenta por cobrar estuviera destinada para recibir flujos contractuales de principales intereses y también para su venta. Y por último tenemos cuentas por cobrar o instrumentos financieros para cobrar o vender. El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio para obtener flujos de efectivo contractuales y posteriormente quisiéramos vender la cuenta por cobrar o descontar esa cuenta por cobrar a través de un banco o una empresa de factoring. Entendido esto, ¿verdad? Que es prácticamente el modelo de negocio y los flujos contractuales y la clasificación de instrumentos financieros que establece la NIF 9, entraríamos ya a ver el problema de lo que es la charla que nos ocupa, que es el deterioro de la cuenta por cobrar, ¿no? Quisiera hacer un hincapié en esto, ¿no? Si ustedes están interesados en conocer más sobre los cambios incluidos en la norma, que son muy amplios, esta norma es muy compleja, y para poder entender realmente hay que leer mucha literatura, aparte de la norma, ¿verdad? Sabemos que las NIF tienen 3 partes, ¿no? La parte A, la parte B y la parte C. Entonces, en la parte C, que son los fundamentos de las conclusiones, hay que abordarla un poquito más, porque realmente para quedar más claro realmente de lo que es la NIF 9 y en esta parte que estamos viendo el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿no? Por consiguiente, yo los llamo a la reflexión que si están interesados en conocer más sobre los cambios incluidos en la norma, leámosla prácticamente la NIF 9 y prácticamente principalmente la parte de deterioro, que es la charla sobre modelos de pérdida esperada. Ojalá Dios quiera que esta presentación les pueda resultar útil. Para los expertos y para muchos, el tema más complejo que se incluyó en la versión final de la NIF 9 es el del registro del deterioro de instrumentos financieros bajo el modelo de pérdida esperada. ¿Qué significa esto? Modelo de pérdida esperada, ¿no? Estamos acostumbrados prácticamente a reconocer las pérdidas cuando ya ocurrieron. Llegamos como auditores, las empresas tienen la práctica de reconocer una provisión por cuentas incobrables, como decimos en la práctica contable, y establecemos una provisión de acuerdo a un criterio, a un juicio de la gerencia, de la junta directiva o del propio contador. El auditor llega y le dice cuántos años tiene esta cartera, nos empezamos a preguntar y te dice que este cliente tiene 1 año, puede ser que el cliente se haya ido fuera del país
esté fallecido, pero en los registros contables está ahí esa cuenta por cobrar. Como decimos en el lenguaje vulgar, entre comillas, está viva la cuenta por cobrar. Entonces, lo que trata esta norma es anticiparnos a los hechos, al reconocimiento del deterioro, bajo el modelo que establece la NIF 9, que es modelo de pérdida esperada. Veamos un antes y un después, ¿no? ¿Qué decía la NIF 39? La NIF 39 era el modelo anterior, ¿verdad? Acordémonos que esta norma entró en vigencia en el 2018, ya con las 4 fases que fue completada, basaba el reconocimiento de las pérdidas hasta tener evidencia. Ahorita. No me silencien, por favor, que alguien me silencia ahí. Entonces se corta. Por favor, no silencien el audio. Por eso se corta, ¿no? Entonces veamos un antes y un después de lo que era prácticamente el modelo de la NIC 39, que basaba el reconocimiento de la pérdida hasta tener evidencia de la materialidad de las cuentas incobrables. Este modelo fue criticado en la crisis financiera del año 2008. Realmente ahí esta situación pasó de que muchos bancos se fueron prácticamente a la quiebra, ¿verdad? Y lo que realmente anticipaban una pérdida sobre sus cuentas por cobrar, salieron con mayor valoración pues, en su estado financiero, ¿no? ¿Qué decía la NIC 39? ¿No? Establecía varios modelos de deterioro, ¿verdad? Y prácticamente los activos financieros medidos a costo amortizado solo eran reconocidos en la extensión en que hubiera evidencia objetiva de deterioro. O sea que estábamos claros que realmente esa cuenta por cobrar resultaba incobrable. En otras palabras, era necesario que ocurriera un evento de pérdida antes que la pérdida de deterioro pudiera ser registrada. Ahí estaba el proceso que hacíamos como auditores de pérdidas incurridas. Proponíamos el ajuste y las empresas esperaban que llegaba el auditor para que el auditor le propusiera el ajuste con las cuentas incobrables. ¿Por qué? El contador no estaba todavía con la autoridad suficiente para establecer la pérdida. La conocía las facultades del cliente, conocía la morosidad del cliente, pero no reconocía el gasto por pérdidas incobrables. Al igual, la gerencia, para presentar otro tipo de estado financiero a la junta directiva, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó ahora? El nuevo modelo, ¿no? La NIF 9 vino a establecer el modelo que denomina modelo de pérdidas esperadas, que anticipa el modelo actual, que era el modelo de la NIF 39. Resulta en reconocer el deterioro de forma anticipada. Con carácter general, podemos decir que todos los activos financieros, desde el primer día de su reconocimiento, tienen un reconocimiento inicial. La norma habla de 12 meses y habla de durante la vida del activo. Entonces, más adelante vamos a explicar eso y se van a dar cuenta de que realmente una cuenta por cobrar cae en mora inmediatamente de su reconocimiento o al día siguiente de su reconocimiento inicial en los estados financieros de una empresa, principalmente en la parte bancaria. Pero no olvidemos que la norma es para uso general, no solamente está establecida para bancos. ¿Cómo se reconoce el deterioro? Se reconoce mediante una provisión que reducirá el valor en libro de los activos, en este caso cuentas por cobrar. El modelo se estructura en 3 fases, que lo vamos a ver.
Tres fases, le denominaremos de ahorita, en este momento, fase 1, fase 2 y fase 3. No es válido que se realice un cálculo global de toda la cartera, ¿verdad? De una sola vez, porque no todas son iguales, pues no todas las carteras son iguales. La norma establece una alternativa de un enfoque simplificado, aplicable a los activos contratados bajo la NIS 15, los saldos de deudores comerciales y las cuentas por cobrar por arrendamiento, que es lo que les decía al inicio, ¿no? Esta charla, los ejemplos que traemos aquí están basados en esta normativa, pero bajo el enfoque simplificado, ¿no? Nos vamos a alejar un poco de la parte crediticia y la parte del deterioro de la parte bancaria, porque ellos tienen su propia regulación en el país, en este caso Nicaragua, y también en los otros países. De momento, la intención de esta lámina es hacerles saber que el modelo lo que establece es el reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas de manera anticipada, bajo la estructura de las tres fases que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el dilema que nos encontramos en nuestro medio? A todos los niveles, ¿verdad? Seamos empresa pequeña o empresa mediana o empresa grande. El dilema es cuándo reconocer una pérdida por deterioro de un activo evaluado a costo amortizado. ¿En qué momento debemos hacer el reconocimiento? Si lo debemos efectuar hasta que se confirme el deterioro, como ha sido la costumbre según las normas anteriores, digamos la NI 39, bajo el modelo de pérdidas incurridas. ¿Y qué es pérdida incurrida? Es que ya conocíamos realmente el gasto que íbamos a reconocer como pérdidas incobrables. Ya conocíamos las cuentas por cobrar que estaban debidamente morosas, ¿verdad? Y nos dábamos cuenta ahí de que realmente la estimación no era suficiente para el reconocimiento contra pérdidas incobrables de lo que íbamos a proponer como ajuste, ya sea como contabilidad o como auditoría externa. Y la otra parte, el otro dilema es si el reconocimiento lo debemos consumar con un criterio más prudencial, reconociendo las expectativas de las pérdidas futuras esperadas, que es el nuevo cambio introducido por IASB a través de la NIS 9. Entonces, aquí tenemos un enfoque, ¿no? Tenemos un dilema, ¿cuándo hacerlo y en qué momento? Si seguimos con el modelo anterior o realmente nos enfocamos en lo que dicen las NIS y en este caso la número 9, ¿no? Veamos aquí. El dilema de registro en nuestras empresas. Simplemente estimamos las pérdidas incobrables. A base de estadísticas, podemos tener estadísticas históricas, podemos tener antecedentes, podemos tener un sinnúmero, un departamento de cobranza que nos va a indicar la voracidad, el análisis de antigüedad de saldos, pero no llegamos a una conclusión que cuál es el verdaderamente gasto estimado que debemos reconocer a la fecha de los estados conocidos, a la fecha de los estados financieros. Permítame tomar un poquito de agua. 2. No conocemos la norma y eso nos puede pasar a la gran mayoría de nosotros. No conocemos a cabalidad la NIS 9, estamos llevando la contabilidad bajo NIS PYME, pero acordémonos que aquello que no esté enfocado en la PYME, la primera parte que dice del prólogo de la PYME es lo que no está introducido en la PYME, podemos aplicarlo a las NIS integrales. Y de igual manera, la NIS PYME te dice que vos podés evaluar el reconocimiento posterior de las pérdidas incobrables sobre el análisis de la parte anticipada, ¿no? Sobre la vida del activo, en este caso. Conocemos la NIS 9 y no la aplicamos. Y por lo general, que es lo común que nos encontramos en la práctica, es que reconocemos solamente el 2% que nos determina la parte fiscal, en este caso Nicaragua. Entonces, esa cartera está totalmente subvaluada. Prácticamente tenemos un activo, ¿verdad? Ahí realmente que no lo vamos a recuperar por la vía de flujos de efectivo, ¿no? Acordémonos que el concepto de activo es un recurso económico controlado económicamente por la entidad, que su mayor beneficio es generar beneficio económico hacia esa entidad.
Esa es la mayor virtud de un activo. Pero si tenemos una cartera totalmente morosa y lo presentamos en los estados financieros, prácticamente estamos mintiéndole a los usuarios de los estados financieros. ¿Qué dice el modelo? El modelo de pérdida esperada mira hacia el futuro. El modelo de la NIC 39 miraba hacia el presente y hacia el pasado. Y aquí en adelante tenemos que ver que el modelo de la NIC 9 es pérdida crediticia esperada, es decir, de forma anticipada. Antes de entrar a los casos y hablar un poco más de este tema, quisiera que recordáramos una serie de definiciones relevantes que están en la norma y algunas que no están propiamente en la norma y que yo he tratado de ajustarlas a mi lenguaje para que sea entendible para todos ustedes. Pérdida crediticia es la sencilla, ¿no? Es la diferencia entre los flujos contractuales que están considerados a través del contrato pagaré entre el cliente y la entidad y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir descontando la tasa de interés efectiva. Es lo que yo tengo reconocido y lo que yo espero recuperar. Esa es la pérdida crediticia esperada, ¿no? Que la debo ajustar por el riesgo de crédito durante los próximos 12 meses o durante la vida del activo, en este caso financiero, que hemos denominado para esta cátedra cuentas por cobrar o deterioro de cuentas por cobrar. Después tenemos el modelo, que es pérdida crediticia esperada, que es prácticamente el promedio ponderado de las pérdidas crediticias con los riesgos respectivos que hemos identificado de acuerdo a nuestros antecedentes históricos, a nuestros antecedentes del área de cobranza, del área de crédito, las estadísticas, el análisis de antigüedad por cliente o de manera colectiva. La norma habla, por una parte, de que hay que saber identificar si podemos realizar la estimación de manera individual o de manera colectiva. Hay empresas que lo pueden hacer, si son tan pequeñas, de manera individual. He podido dormir. Ok. Aquí quiero hacer un hincapié que hay un error que cometí en una palabra. Cuando dije subvaluada, es sobrevaluada la cartera. Bien, es me confundí con el término, ¿no? Valga la aclaración, ¿no? Bien, entonces sabemos que la pérdida crediticia es la diferencia realmente entre los flujos efectivos contractuales que reconocemos en los estados financieros y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir descontado a su tasa de interés efectiva original, inicialmente. Y además la tasa de interés efectiva ajustado al riesgo de crédito. Aquí vamos a tener dos escenarios en su momento: las pérdidas por incumplimiento y las pérdidas severas. ¿Ya? ¿Qué es la pérdida por incumplimiento? Es la pérdida que la entidad está segura que ya ese crédito, esa cartera está establecida y ha caído en ese rango. Y la pérdida severa es aquella que la entidad es lo que espera recibir a través de sus flujos de efectivo ya descontados, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué es la pérdida crediticia esperada, no? Aquí quiero hacer hincapié de que en la norma no hay fórmula ni nada similar. Yo he tratado de hacer mi mismo formulario, por así decirlo, para que ustedes entiendan, ¿no? Y he reducido el concepto de la norma de esta manera. La pérdida crediticia ponderada es el promedio, crediticia esperada es el promedio ponderado de las pérdidas crediticias, porque la norma habla de pérdida crediticia, con los riesgos respectivos de que ocurra un incumplimiento como ponderadores. Ya les estaba hablando de eso. Podemos agregar dos indicadores base. Ojo con esto. Es una manera simple de efectuar la provisión por pérdida crediticia esperada y yo se las dejo de esta manera. Pérdida crediticia esperada va a ser igual al monto por recuperación o al monto de la cartera
por el porcentaje de pérdida por incumplimiento, por el porcentaje de pérdida severa. Ahí tenemos ahí varios conceptos. Ahí vamos a determinar la pérdida crediticia esperada. Una manera sencilla, que no es propiamente para bancos, pero sí para cualquier empresa comercial, industrial o de nuestro medio, ¿no? Repitiendo, pérdida crediticia esperada, monto de la cartera o monto por recuperar por el porcentaje de pérdida de incumplimiento. Ya definí que es pérdida de incumplimiento, pero lo vamos a aprender más adelante. Por el porcentaje de la pérdida severa. La pérdida severa es aquella que la entidad espera no recuperar por la vía de su flujo de caja, ¿no? Pérdida crediticia esperada durante la vida del activo, ¿no? Es la que procede de todos los procesos de incumplimiento, de FAO, dice la norma, que sean posibles a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, y en este caso cuentas por cobrar. El posible escenario que yo espero a lo largo de los 5 años, 4 años que tiene ese instrumento financiero, ¿verdad? Por incumplir, por el término de incumplimiento o pérdida severa, ¿no? Quiero dejar claro algo, ¿no? El término incumplimiento no está bien definido en la norma, pero sí existe una presunción que es refutable de cualquier manera, que hay incumplimiento cuando los pagos contractuales se retrasan por más de 90 días. Y en la situación que estamos viviendo ahorita, creo que la mayoría de las empresas se están viendo en esa situación, que su cartera está cayendo en mora más allá de los 60, 90 días. Entonces ya estamos cayendo en un proceso de incumplimiento del cliente, ¿no? Y la empresa tiene que determinar también su proceso de pérdida severa, ¿no? Por consiguiente, yo quiero que determinen que incumplimiento significa default, ¿no? A lo largo de la vida del instrumento financiero, en este caso, cuenta por cobrar. Puede ser 4, 5, 6, 10 años. Si tenemos un préstamo con el banco va determinando su pérdida de incumplimiento, tiene su tabla, tiene su estadística, tiene su experiencia histórica de cómo va a determinar eso. Y por último tenemos las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses. Siempre va a haber, en el caso del modelo simplificado, que vamos a ver más adelante, es posible de que las empresas no utilicen este modelo de 12 meses. Pero yo sí lo recomendaría, porque desde todo punto de vista, porque la norma lo deja abierto, ¿no? Es la parte que se espera no recuperar durante los próximos 12 meses a la fecha de los estados financieros, que lo vamos a explicar con un caso más adelante. Es la pérdida durante la vida del activo que representa que proceden de sucesos de incumplimiento de instrumentos financieros, cuentas por cobrar, que están probablemente dentro de los 12 meses de la fecha de presentación de los estados financieros. Este porcentaje puede ir en aumento de mes a mes, ¿verdad? En la medida de las cifras históricas, de las estadísticas que tenga la entidad, que tenga el banco o cualquier empresa, ¿no? Ok. Aquí vamos a ver la base de estimación y reconocimiento para pérdida crediticia esperada de instrumentos financieros y cuentas por cobrar. Un poquito de agua, por favor. Aquí en esta lámina quiero resumir, más o menos resumir el escenario y registro del deterioro, ¿verdad? Que sea va a ser suficiente, etcétera. ¿Cuáles son? La norma no te lo da de esta manera. Yo lo he resumido así. Determinar un monto sin sesgo, y eso es importante, ¿no? Tiene que ser con bastante autoridad, ¿verdad? Con mucho juicio profesional de parte del área de cobranza, de parte de la gerencia, de parte de la junta directiva de cualquier empresa, y con una probabilidad ponderada que sea determinada evaluando un rango de posibles ocurrencias. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de dos ocurrencias posibles: pérdida de incumplimiento y pérdida severa. Determinar la probabilidad de incumplimiento y la probabilidad de la pérdida severa, devengadas por las cuentas por cobrar. Acordémonos que cuando hablamos de devengados no nos podemos olvidar de ese postulado básico.
¿ya? Que reconocemos sobre la base de lo de becado, independientemente que la cuenta por cobrar se mida sin intereses, se mida costo amortizado o esa cuenta por cobrar tengamos la intención de venderla posteriormente. Importante para cualquier empresa, realizar una evaluación individual y colectiva de sus cuentas por cobrar. Algunas pequeñas lo pueden hacer de manera individual, otras lo pueden hacer de una manera colectiva. La norma te indica que lo hagas, ¿verdad? De las dos formas. Yo les recomiendo que lo pueden hacer a nivel de grupo o subgrupo por categoría. Esto va a estar en dependencia por el tipo de empresa o por el tipo de cliente. Categoría de cliente A, categoría de cliente B, categoría de cliente C, a como lo tienen los bancos. También las empresas tienen su propia categoría a nivel de región, a nivel de geografía, en el área de Nicaragua, etcétera, ¿verdad? O a nivel de producto. Eso ya queda claro que va a ser la evaluación individual o colectiva de acuerdo a la cartera que tenga cada empresa. Importante, el valor de dinero en el tiempo. Si nos medimos a costo amortizado, vamos a tener dos tipos de cosas, dos tipos de eventos aquí ponderados, ¿no? Vamos a estar evaluando el interés corriente normalmente que se mide la cuenta por cobrar costo amortizado y a la misma vez el valor del dinero en el tiempo si llevamos la contabilidad en Córdoba. Al igual, aquí las empresas que realmente no tienen intereses, o sea que su cuenta por cobrar por venta de servicios no reconocen ningún tipo de interés y tampoco no reconocen el valor del dinero en el tiempo, pueden tener mayor problema que las otras. En mi práctica personal, yo lo he vivido a través de las auditorías y me he encontrado con muchas empresas que no valoran la antigüedad de su cartera, perdón, a través del valor del dinero en el tiempo. La estimación de pérdida esperada para cuentas por cobrar que no devengan intereses. Aquí yo voy a presentar dos escenarios, ¿no? Las cuentas por cobrar que no devengan intereses y las que realmente se miden a costo amortizado que sí devengan intereses, porque son dos escenarios diferentes. Entonces no he dejado por fuera a las empresas que no miden sus cuentas por cobrar a costo amortizado, ¿no? Las que generan principales intereses, sino que también estamos involucrando aquí a las pequeñas empresas que venden ventas y servicios y sin interés, ¿no? Que son realmente las cuentas por cobrar de metro medio, que son de 3 a 6 meses o a un año y que son reconocidas a un año de plazo. Determinar la pérdida incurrida y determinar la pérdida severa, ¿verdad? Es importante esa ponderación. Las etapas de riesgo de crédito, que son 3 fases prácticamente para las cuentas por cobrar, medidas a costo amortizado o en su caso los instrumentos financieros para cobrar principal e interés. El modelo simplificado. ¿Qué cosa es el modelo simplificado? Es no pasar por las 3 fases. Entonces, como que las 3 fases están realizadas para empresas más grandes, para los bancos, etcétera. Pero sí, cualquier empresa puede aplicar las 3 fases. La norma nos indica que podemos aplicar también el modelo simplificado. Y algo importante que no dejemos dejar por fuera es considerar el riesgo de que una pérdida crediticia ocurra, aun cuando la probabilidad de que ocurra sea muy baja. Eso lo establece bien claro la norma. Siempre debemos de tener presente que cualquier instrumento financiero está sujeto a un deterioro al día siguiente de su reconocimiento inicial. En esta diapositiva hemos dejado aquí la base que yo he considerado de esa manera, de llamarla de esa manera, para estimar y reconocer las pérdidas crediticias esperadas de instrumentos financieros y en este caso cuentas por cobrar, ¿no? Haciendo hincapié en la determinación de la probabilidad de incumplimiento y en la probabilidad de pérdida severa, ¿no? También en hacer una separación individual o colectiva de esa cuenta por cobrar dependiendo del tipo de empresa. Tomar en cuenta el valor de dinero en el tiempo y hacer la estimación, ¿verdad? Bajo la ponderación de la PI y SP. Veamos ahora, ¿no? ¿Qué cosa es una pérdida por incumplimiento?
Como les decía, no está definida en la norma, ¿ya? Pero sí está por ahí medio escondida. Pero aquí le vamos a dar una definición más o menos más sencilla que dice, se determina con base en la experiencia que la entidad ha tenido históricamente en sus cuentas por cobrar y se mide como un porcentaje que se puede ir incrementando por diversos indicios que surgen de condiciones posteriores cuando ya existe un incumplimiento constatado de la pérdida de incumplimiento de un 100%. ¿Qué significa esto, no? Que la pérdida de incumplimiento la determina las estadísticas, el historial del cliente que lleva el área de cobranza de la entidad. Esta pérdida por incumplimiento puede llegar en un determinado momento, puede comenzar desde el primer mes o del primer día en un 0,02% y puede llegar hasta la vida de la cuenta por cobrar a tener un 100%, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es en resumen? Es la pérdida, es la que determina la entidad de manera histórica, ¿no? En su cuenta por cobrar. ¿Cómo lo voy a medir? A través de un porcentaje. Ese porcentaje se tiene que ir incrementando mes a mes en la medida que el cliente va cayendo en mora, ¿no? Y entonces esa cuenta por cobrar puede llegar a tener hasta un 100% prácticamente. Y la pérdida severa, que es un poco más sencilla, prácticamente, es la que resultaría de no cobrar una parte o el total de los flujos de efectivo que provendrían de la cuenta por cobrar. O sea, es lo que la entidad espera no recuperar de esa cuenta por cobrar. ¿Qué tenemos ahí? Dos escenarios. ¿Y cuáles son? Un escenario porcentual de pérdida por incumplimiento y un escenario por pérdida severa, ¿no? Uno lo determina el historial del cliente y otro lo determina las estadísticas y los especialistas del área de cartera o de cobranza de la entidad, que realmente conocen mejor a sus clientes y han decidido definir, este cliente realmente no nos va a pagar. Y tenemos algo importante, ¿no? El modelo de pérdida esperada. ¿Qué dice el modelo? El reconocimiento de una provisión, estimación, provisión, como le quieran llamar, en la fecha que se origina un crédito. Es decir, se genera una pérdida al conceder un crédito desde el primer momento. En consecuencia, poniendo aquí un ejemplo de un banco, cuando un banco o entidad financiera tenga un crecimiento importante, reconocerá mayores provisiones para deterioro que las que eran requeridas en la NIC 39 en un modelo de pérdida incurrida. ¿Qué pasa con las empresas? Igual. Si las empresas se van por el modelo de las tres fases, tienen que ir reconociendo realmente esa provisión desde la fecha o al día siguiente del reconocimiento inicial de esa cuenta por cobrar. En Nicaragua hay empresas que tienen bastantes cuentas por cobrar. Nos referimos a las empresas comerciales que venden productos, ¿verdad? Empresas industriales, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a quedar a disposición de cada entidad o de cada administración. Estimación de pérdida crediticia esperadas para cuentas por cobrar. ¿Cuándo reconocer la pérdida? ¿En qué momento? ¿Y en base a qué? La conclusión que hemos llegado es que la pérdida debe reconocerse cuando se incrementa el riesgo de crédito. Cuando se incrementa el riesgo de crédito, se concluye que una parte de los flujos de efectivo futuro no se recuperará. Entonces reconocemos la pérdida crediticia esperada. ¿Con base a qué? La experiencia histórica que tenga la entidad de pérdida crediticia, las condiciones actuales, los pronósticos razonables y sustentables de los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran afectar el importe de los flujos de efectivo futuros, etcétera, ¿no? Hoy más que nunca, las empresas están más preocupadas por los reportes financieros que en años anteriores, ¿no? Hoy más que nunca considero que las gerencias de las empresas están más preocupadas por la recuperación de sus cuentas por cobrar. Y ustedes mejor que nadie saben de que los bancos, las empresas comerciales te están llamando, te están haciendo un recordatorio de que ya se te va a vencer tu cuota, etcétera, ¿no?
¿En base a qué? A la experiencia histórica, ¿no? Finales. Sí. Las preguntas las vamos a dejar un poquito al final, pero sí vamos a ir a contestando las que se pueden. Pero sí, yo pienso que, bueno, yo creo que las preguntas que ustedes hagan las vamos a hacer al final, ¿verdad? Para que tengamos un poquito más de tiempo de explicar esto, pero quiero dejarles claro de que todas las que se puedan contestar con mucho gusto. El colegio está para eso, ¿ya? Entonces, en este momento nos encontramos en una situación de crisis a nivel mundial y realmente una de las formas que las empresas están con dolor de cabeza es en sus cuentas por cobrar. La forma, y si una empresa no recupera sus cuentas por cobrar, no genera flujo de caja. Y la realidad. Entonces, ¿en base a qué vamos a hacer esa ponderación? La experiencia histórica de la entidad, de esa pérdida crediticia, las condiciones actuales, el momento que estamos viviendo hoy, bajo pronósticos razonables. Tenemos que tener especialistas en el tema que nos digan realmente ese análisis de antigüedad de esa cartera y que esté debidamente sustentable, soportada bajo eventos futuros, ¿no? Que pudieran afectar el flujo de caja, ¿no? En el futuro. Veamos el modelo de las tres fases. Las tres fases del deterioro modelo NIF 9. El modelo otra vez es tres fases, ¿no? Fase uno, fase 2, fase 3, ¿no? Prácticamente cuando el crédito no presenta evidencia sobre un deterioro desde la fecha en que se otorgó y hasta la fecha del corte del análisis. Pero esa cartera que está ahí puede tener un aumento significativo del riesgo de crédito en lo individual o colectivo. Por consiguiente, vendría a pasar a la fase 2, donde se evidencian mayores indicios de deterioro en la calidad del crédito. Esto, según las normas, se evidencia en caso de que el atraso del pago sea superior a 30 días o, en su caso, a 90 días. Y después de la fase 2, si hay evidencia objetiva de evento de deterioro, pasaríamos a la fase 3, cuando es evidente un deterioro y se espera que muy probablemente esta operación se declarará como default, ¿no? En algún momento. El atraso, el criterio de la NIM es un atraso superior a los 90 días. ¿Qué veamos aquí? Aquí lo podemos ver. La fase 1 es cuando los activos, en este caso las cuentas por cobrar, la calidad crediticia no se ha deteriorado significativamente desde el reconocimiento inicial. La fase 2, perdón, es cuando las cuentas por cobrar han empeorado significativamente su calidad crediticia, pero todavía no hay evidencia objetiva de evento de deterioro. Está ahí, pero realmente no ha pasado a la fase 3, que es cuando ya realmente es una cuenta meramente incobrable. Y la fase 3 es activo con evidencia de deterioro a la fecha de reporte. ¿Cómo reconocer las pérdidas esperadas en estas tres fases? Bajo el modelo que establece la NIF 9. En la fase 1, la norma recomienda que las pérdidas esperadas sean ajustadas a cada fecha de reporte durante los próximos 12 meses, ¿verdad? Posteriores a la fecha de los estados financieros, lo que va a ocurrir pues, por los próximos 12 meses. Ahí hay un porcentaje que debemos determinar, ¿verdad? Para cada cuenta por cobrar de una manera individual o de una manera colectiva, ¿no? En la fase 2, las pérdidas, ya la provisión tiene que ser bajo las pérdidas esperadas durante la vida del crédito, porque el riesgo ha aumentado desde el reconocimiento inicial. La fase 3 ya es la determinación de las pérdidas esperadas durante la vida del crédito. ¿Cómo reconocer el ingreso por interés de una sola vez? En la fase 1, el interés, ¿verdad?, que debemos de acumular es sobre el efectivo, sobre el valor contable bruto.
Porque aquí tenemos problemas. Es aquí. Hay disculpas, pero realmente estamos teniendo una falla aquí en el sector donde estamos transmitiendo con la parte del Internet, ¿verdad? No es una condición del colegio, sino de la compañía de Internet, ¿verdad? Entonces decíamos que las tres fases de deterioro es, la fase es cuando los activos, la calidad crediticia no se ha deteriorado significativamente desde su reconocimiento inicial. No presenta evidencia sobre un deterioro desde la fecha que se otorgó y hasta la fecha de corte del análisis, por ejemplo. La fase 2, hay un empeoramiento significativo en su calidad crediticia, pero todavía no hay evidencia objetiva de evento de deterioro. No hay indicios de un deterioro en la calidad del crédito, aunque la norma dice se evidencia en caso de que el atraso del pago sea superior a 30 días. En este caso, la cuenta por cobrar está ahí entre 30 y 60 días, ¿no? Y finalmente es la fase 3, cuando el activo con evidencia de deterioro a la fecha de reporte. Es suficiente, dice la norma, evidente un deterioro y se espera que muy probablemente esta operación, en este caso esta cuenta por cobrar, se declarará como default, en impago, ¿no? En algún momento. El criterio puede ser mayor de 90 días, ¿no? ¿Cómo se reconoce el interés en las pérdidas? En la fase 1 hay un reconocimiento durante los primeros 12 meses desde su reconocimiento inicial y que se ajusta en cada fecha de reporte. Este ajuste se puede ir haciendo mes a mes hasta llegar a la fecha de los estados financieros. Pero siempre la norma exige un porcentaje de reconocimiento por pérdida de incumplimiento. La fase 2 es cuando el riesgo ha aumentado desde el reconocimiento inicial. Ya está la cartera mayor de 30 días, 60 días. Entonces tenemos que hacer la provisión durante toda la vida de la cartera por cobrar. Y la fase 3 es cuando realmente la pérdida es esperada durante la vida del crédito. Aquí lo importante es el ingreso por interés. Interés efectivo en la fase 1 sobre el valor contable bruto, o sea, sobre el monto de la cartera. Al igual, en la fase 2, sobre el monto bruto de la cartera. Y en la fase 3 ya cambia, ¿no? Porque ya tenemos una provisión de cuentas incobrables, el interés efectivo sobre el valor contable neto, ¿verdad? De la cartera, menos la provisión, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo lo vamos a valorar? De esta manera, ¿no? ¿Qué dicen las fases, no? Valoremos la fase que establece la norma. Fase 1, riesgo de crédito bajo. ¿Cómo lo podemos explicar? De una manera sencilla bajo los dos conceptos que hemos aprendido. Pérdida de incumplimiento y pérdida severa. Existe una baja de pérdida por incumplimiento en la fase 1. El deudor o el cliente en este momento todavía tiene una capacidad de pago, ¿no? Para cumplir sus flujos contractuales con la entidad en el corto plazo. Entonces la norma, como les decía, permite hacer una provisión de las pérdidas que resultan por incumplimiento que son posibles de esa cartera por los próximos 12 meses. La fase 2, ¿verdad? Explicándolo un poco más ampliado, ya la cartera o el instrumento financiero cuenta por cobrar para cobrar principales e intereses ha demostrado un aumento significativo de riesgo del crédito, desde su reconocimiento inicial hasta la fecha de los estados financieros. En este caso, las pérdidas crediticias esperadas relativas a los eventos de incumplimiento que se estima pudieran ocurrir durante la vida de la cuenta por cobrar. Y por último tenemos la fase 3, ya cuando determinamos con deterioro crediticio, porque han ocurrido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros, ¿no? Aquí ya estamos haciendo la provisión de lo que representa, lo que no, la entidad no logra recuperar durante la vida del instrumento. Queremos hablar un poco sobre, ampliar un poco más sobre esto, ¿no? Perdón. Debido a que la probabilidad de incumplimiento se define con base a escenarios, que son escenario 1, escenario 2 y escenario 3,
En el escenario 1, la probabilidad de incumplimiento utilizada para los cálculos es aquella que se espera ocurra en los próximos 12 meses. Lo anterior tiene dos consecuencias. La primera, que es menos complicada de obtener, y segundo, de acuerdo a la experiencia, se espera que dicha probabilidad sea menor a la que debe utilizarse si el crédito estuviera en los escenarios 2 y 3. Por el contrario, el caso que la cuenta por cobrar esté en el escenario 2 o 3, la probabilidad de determinar y aplicar la correspondiente va a ser durante incobrabilidad, la probabilidad de ocurrencia de pérdida proceden de todos los sucesos de incumplimiento posibles a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero. Ustedes me preguntarán, ¿es una regla los 30 y 90 días de atraso para determinar el escenario? Yo diría que no es una regla, ni una condición imperativa, pues indica en la misma norma que los parámetros de 30 y 90 días se aplicarán a menos que una entidad tenga información razonable y sustentable de que un criterio de incumplimiento más aislado es más apropiado. Entonces no es que sea una regla de que 30 o 90 días, ¿no? Eso va a depender de la manera, de las estadísticas históricas que tenga cada empresa, ¿no? Quiero llegar a la parte del modelo simplificado, que es la parte que a mí, en lo personal, más me satisface de esta norma, ¿verdad? Porque realmente es la parte de que más aplican las cuentas de nuestro medio, ¿no? Perdón, las empresas de nuestro medio. Y es el modelo simplificado, ¿no? Ojo, aplica principalmente a empresas no financieras. La norma aplica a todos los instrumentos financieros, independientemente si sos una entidad financiera o seas una entidad no financiera. Pero la crítica, cuando la norma estuvo en proceso, ¿verdad? Muchos países, muchos organismos de cada país se pronunciaron sobre esto al respecto, ¿no? Y entonces IASB consideró hacer un ejercicio sobre el modelo simplificado de pérdida esperada y lo incluyó en la norma, ¿no? Entonces, este modelo aplica principalmente a empresas no financieras, lo que no son prácticamente bancos o instituciones financieras o microfinancieras en nuestro medio. ¿Qué significa? Es una opción de política contable. Ojo, es una opción de política contable. Registrar para estos créditos la pérdida esperada a 12 meses o la pérdida esperada por toda la duración estimada del crédito. ¿Qué te dice la norma? Que vos podés optar las dos opciones. Registrar una pérdida esperada por los próximos 12 meses o por la pérdida esperada por toda la duración estimada del crédito. Con los ejemplos vamos a quedar un poco más claros, ¿no? Para activos financieros, aquí en este caso nos referimos cuentas por cobrar al cliente. ¿A quién aplica, no? Por arrendamiento y los activos de contrato por un componente de financiamiento significativo. En este caso me estoy refiriendo los contratos, la NIC 15, ¿no? Ingresos por contratos de cliente. En este caso aplicaría aquí, asimismo, para las cuentas por cobrar por ventas de bienes y servicios sin intereses, que son la mayoría de nuestro medio. Bien, ventajas del modelo simplificado, ¿no? Este modelo no requiere que la entidad determine si el riesgo crediticio ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial del instrumento. Ojo con esto, ¿no? Eso es importante, ¿no? La norma no requiere que la entidad determine el riesgo crediticio si este ha aumentado desde el reconocimiento inicial del instrumento. En cambio, la estimación para pérdidas se reconoce con base en la pérdida crediticia esperada durante el tiempo de la vida del activo a cada fecha de reporte. Que creo que es la manera más sencilla de explicar esto, prácticamente, que es lo que veníamos haciendo, pero de otra manera, aprovechando lo que conocemos, pérdidas por incumplimiento y pérdidas severas, ¿no?
Ampliando un poco esto, ¿no? El modo simplificado, que son los ejemplos que traemos más adelante, es una opción de política contable, ¿no? Y podemos utilizar el escenario anterior, ¿verdad? Reconociendo pérdidas esperadas por los próximos 12 meses o reconocer una provisión durante la vida o la duración estimada de la cuenta por cobrar. ¿A quién aplica principalmente? A las cuentas por cobrar a clientes normales, las cuentas por cobrar por arrendamiento financiero y los activos de contrato con un componente de financiamiento significativo. En este caso, lo que aplican con la NII 15, ingresos por contratos de clientes. Al igual, para las cuentas por cobrar por ventas de bienes y servicios sin interés. Ok, ¿qué dice el modelo, no? ¿Qué dice el modelo? El modelo dice que no requiere que una entidad determine si el riesgo crediticio ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial del instrumento. En cambio, no sugiere que la estimación la hagamos para pérdidas que se reconocen con base en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo en cada fecha de reporte. ¿Ya? Bien. Veamos la versión simplificada. Condición. Cuenta por cobrar clientes y los activos de contratos de un año o menos. Estamos claros, ¿no? Simplificación. ¿Cómo lo podemos hacer? Reconocer siempre una estimación para pérdida por un monto igual a la pérdida crediticia esperada durante la vida del activo. En este caso, la cuenta por cobrar, ¿no? Aplica a las cuentas por cobrar a cliente, en este caso, y a los activos de contrato de un año o menos. ¿Cómo es el reconocimiento? Durante la vida del crédito, o sea, durante la vida de la cuenta por cobrar. Pero tenemos que hacer una ponderación. Cuenta por cobrar a clientes y activos no y activos de contrato. ¿Qué dice la norma? Permite que las entidades elijan reconocer siempre la estimación para pérdida por un monto igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, o sea, de manera similar, ¿no? Y por último, igual, ¿verdad? Cuenta por cobrar de arrendamiento desde el alcance de la NIC 16 arrendamiento, ¿no? Déjenme tomar un poquito de agua. Ok. Veamos la forma, cómo vamos a evaluar y estimar las pérdidas crediticias esperadas. Aquí traigo ya prácticamente para que entremos directamente a los ejemplos, qué es lo que queremos valorar en esto, ¿no? Para una simple cuenta por cobrar, ¿cómo podemos hacer la evaluación y estimación de pérdida? De esta manera, determinar el factor de pérdida por incumplimiento de la cuenta por cobrar. El factor es el porcentaje. Determinar el factor de la pérdida severa de la cuenta por cobrar es igual al porcentaje de la pérdida severa que la entidad ya tiene establecida de lo que no va a recibir o lo que no va a contar para su flujo de caja. Está clara de que realmente ese cliente no va a poder, por la vía de ese cliente no va a tener flujos de efectivo. Y aplicar los factores de PI y de pérdida severa, o sea, una ponderación multiplicando, como lo dice aquí de esta manera. Pérdida crediticia esperada va a ser igual al monto de la recuperación por el porcentaje de pérdida de incumplimiento por el porcentaje de pérdida severa. Así de esta manera nosotros vamos a obtener ahí prácticamente la estimación de pérdidas crediticias esperadas. Para los que se miden a costo amortizada, igual, ¿no? Determinar la etapa de riesgo en que se ubica la cuenta por cobrar, o sea, en los tres escenarios. Y con base a la pérdida de incumplimiento y pérdida aseverada, se determina el monto recuperable de la misma manera, pero en este caso trasladando valor presente con la tasa efectiva de interés efectiva, ¿no? Importante esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto, no? ¿Cómo se debe reconocer, no?
aquí está la pregunta del millón para muchos, ¿no? Si realmente la cartera tiene 3 años, si la cartera tiene 1 año, ¿verdad? Si realmente se debe reconocer como un gasto en el momento que estas son determinadas, independientemente del momento en que las pérdidas son constatadas. O sea, el ajuste procede en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Ok, me gustaría que antes de entrar a los ejemplos, las preguntas, no sé si las tiene, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Antes de que estar aquí, vamos a contestar alguna pregunta. No es lo mismo estar haciendo la presentación presencial que virtual, ¿no? Tenemos una pregunta de Soy la Somarriba. No, dice Nadir Mercado. Muy buenas tardes, estimado. Excelente presentación. Una duda. ¿Qué pasará? Vio que el tratamiento se recomienda a las empresas que no están en IFRS y que no están exentos por los efectos negativos del COVID-19 en relación a sus implicaciones contables y consideraciones de revelaciones ya discutidas. Deterioro cuentas por cobrar, valoración de inventario, provisión para contratos onerosos, negocio en marcha, manejo de riesgo de liquidez. ¿Existen mecanismos de implementación y un plan de acción en relación a lo planteado anteriormente? Sí. Al final de esto, dentro de unos 20 minutos, yo voy a hacer una presentación sobre estas situaciones que estamos pasando con relación al COVID-19, ¿no? Otra pregunta. Darwin Iván Galeano dice, las entidades ya deben plantearse una estimación de riesgo desde el momento en que otorgan el crédito, por medio de análisis que ellos realizan momento antes de otorgarlo. Si nos abocamos a la NIM 16, pienso que sí, ¿verdad? Si nos abocamos, tenemos que valorar si nos vamos a ubicar por el modelo simplificado o nos vamos a ir por el modelo de las 3 fases. Si nos vamos de cualquier forma, tenemos que hacer la estimación desde el primer momento, ¿no? Eso va a depender también del criterio y juicio profesional que tenga la entidad y la gerencia, ¿no? No sé si me pregunta. Ok, vamos a atender los ejemplos, ¿no? Bien, vamos con los ejemplos. Vamos a presentar tres ejemplos por medida de tiempo, ¿verdad? Como les repito, no es igual una presentación, hacer una presentación presencial que virtual, ¿no? A veces aquí tenemos que estar un poco leyendo hasta las láminas por estar sentado, no es lo mismo estar de pie en estos casos, ¿no? Ok, veamos un ejemplo sencillo bajo el modelo de simplificado, el enfoque simplificado, ¿no? Vamos de un modelo, de un ejemplo sencillo a ejemplos más complicados, ¿no? Veamos el primer ejemplo, dice. Una entidad que vende equipos de construcción realizó una venta a uno de sus clientes por un monto de $100,000, el cual le pagó el 50% y queda otro 50% pendiente de pago. Este ejemplo lo tomé de una auditoría practicada recientemente, el año pasado, a una empresa nuestra en Nicaragua, y lo tomé nada más, cambié nada más la cifra, etc. Dado que ese cliente opera en el sector de la construcción, se sabe que sus ventas en proyectos han disminuido y se proyecta una curva de decrecimiento mayor en esta etapa de crisis, la que estamos viviendo. Por tanto, la utilización del nuevo equipo es muy baja. ¿Qué queremos enfocar con esto, no? Una empresa constructora de nuestro medio. El área de la construcción, el sector construcción en Nicaragua, ha venido en decadencia durante los 2 últimos años. Me ha tocado a mí practicar auditorías a muchas empresas constructoras y he visto ese proceso. Y este ejemplo que les estoy enfocando es similar a uno que me tocó vivir, ¿verdad? Entonces, y más en este momento, con la crisis del COVID o del COVID-19, estas empresas están teniendo mayores problemas.
Entonces, nos enfocamos en este ejemplo para que nos sirva, que es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Que la curva todavía aún más de proyectos, porque las empresas constructoras, lo que realizan sus ventas son por proyectos de construcción, todavía se les ha ido más a pique, como se dice entre comillas. Debido a los problemas que enfrenta el cliente, la entidad considera que tiene que reconocer una pérdida crediticia esperada. Nosotros propusimos el ajuste de esta manera. En este momento, la probabilidad que el cliente incumpla es del 40%. Tenemos una pérdida por incumplimiento determinada por el cliente de un 40%. El cliente no nos llega a pagar. O sea, está en incumplimiento hasta un 40%. Y la severidad de la pérdida se estima en 50%. ¿Qué es la severidad? Ya lo decíamos, ¿no? Es lo que la empresa no espera recibir por la recuperación de la cartera. No obstante, aquí en el caso se considera que el cobro se realizaría en la fecha del vencimiento contractual. El ejemplo es muy sencillo. Veamos, ahí están los indicadores que he puesto, ¿verdad? Como referencia de una fórmula que la pueden utilizar ustedes, ¿verdad? De que son los indicadores de PI, que es la pérdida por incumplimiento, que es del 40%, y del 50% por la pérdida severa, ¿no? Y como decíamos en una lámina anterior, una diapositiva anterior, prácticamente lo que estamos haciendo ahí es una ponderación, porque eso es lo que nos manda la NIF 9 en la parte del deterioro, realizar una ponderación. Veamos el resultado, ¿no? Bajo el enfoque simplificado, sin necesidad de ir a estar estimando los 12 meses, etcétera. Estamos haciendo la estimación o la provisión durante toda la vida de la cuenta por cobrar. Monto adeudado, 50.000. Acordémonos que la venta del equipo de construcción fue por 100.000, pero está pendiente de pago 50.000. ¿Sí, verdad? Sí, ok. ¿Qué tenemos ahí? Hay una probabilidad de incumplimiento con base en el riesgo crediticio del cliente. Eso no puede salir a, como decimos aquí en Nicaragua, a la brava, entre comillas. Tenemos que tener la parte histórica del cliente, las estadísticas, la antigüedad de la cartera de ese cliente, etcétera, ¿no? Más adelante, en un tercer caso, yo les voy a explicar cómo se puede determinar esa pérdida por incumplimiento y esa pérdida severa, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Ok, tenemos la probabilidad de incumplimiento que es de un 40% y una probabilidad de pérdida severa que es de un 50%. Sencillo, si hacemos la fórmula prácticamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Veamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos aquí? 40 por 50, solamente podemos hacer eso, ¿ya? El monto por recaudar 50 por punto 40 por punto 50, lo están viendo, ¿no? 50.000, que es el monto por recuperar, por punto 40 por punto 50, y nos da que la pérdida crediticia esperada durante la vida que resta del activo es de 10.000, ¿no? Acordémonos que el caso dice que se considera que el cobro se realizará en la fecha de vencimiento contractual, ¿no? Ahí tenemos un primer caso. Y tenemos la ponderación de una manera sencilla, que es simplemente multiplicar el monto por recuperar por la pérdida por incumplimiento y por el monto de la pérdida severa. Repito, la pérdida de incumplimiento es la que determina la entidad de la base del riesgo crediticio del cliente. Esta va a ir aumentando el porcentaje durante la vida del activo. Al igual, la pérdida es la que aumenta en la vida que el cliente va cayendo en mora. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? La severidad va aumentando en el momento, el porcentaje, en el transcurso de la vida del activo, en que el cliente va cayendo en mora. Entonces, ¿cuál es la pérdida crediticia esperada en este caso? 10.000. Veamos un segundo caso. Una cuenta por cobrar comercial sencilla, siempre bajo ese modelo. Dice, en el caso de cuentas por cobrar comerciales, que es lo común que nosotros tenemos, la entidad haría una estimación de su pérdida crediticia esperada con base en su experiencia de pérdida crediticia pasada. Ojo,
no es al bolsazo como decimos entre comillas. Pérdida crediticia pasada, cambios actuales, los cambios que estamos teniendo ahorita con el COVID-19. Eso significa que el incremento, la mora, se nos va aumentando en el comportamiento del cliente. Una forma sencilla de hacer esta estimación es utilizando una matriz de riesgo, en la cual la cartera, por grado de atraso en pago de su cartera. Repito, una forma sencilla a esta estimación es realizar una matriz de riesgo, en la cual, una matriz de riesgo clásica, ¿no? En la cual la cartera, por grado de atraso en pago, aquí está un poquito errado lo que escribí, ¿no? Pero bien, lo que tenemos que hacer aquí es por una matriz de riesgo prácticamente. Veamos el ejemplo, ¿no? Una entidad tiene la experiencia de que su pérdida crediticia promedio ascienden al 1% de sus ventas. El promedio de ventas, o sea, la cartera cae en mora, significa el 1% de sus ventas, que para la empresa significa un 10% de sus pérdidas de incumplimiento a nivel global y una pérdida severa también del 10%. La experiencia de la empresa es que en promedio asciende al 1% de sus ventas, la pérdida crediticia esperada. No obstante, para hacer sus cálculos, la empresa tiene que sus pérdidas de incumplimiento andan por el 10% y la pérdida severa andan por el 10%. Al igual, cuando existen clientes que tienen un atraso de 30 días de pago, las pérdidas crediticias en promedio llegan a ser del 5% de esas cuentas, con una pérdida de incumplimiento de 25% y una pérdida severa de 20%. Asimismo, la empresa ha determinado con su experiencia histórica cuál es el nivel de pérdida crediticia esperada para otros niveles de atraso. En adición, ha hecho unos ajustes a los montos de pérdida crediticia esperada en vista de la situación económica actual. Este caso está un poquito más enredado. Lo volvemos a leer para que lo entendamos. La entidad tiene una experiencia que su PCE o pérdida crediticia esperada en promedio ascienden al 1% de sus ventas, lo que significa que sus pérdidas de incumplimiento andan por el 10% y sus pérdidas severas del 10%, que es su ponderación. Asimismo, está clara la empresa que cuando existen clientes que tienen un atraso de 30 días de pago, las pérdidas crediticias promedio llegan a ser del 5% de esa cuenta. Entonces la pérdida de incumplimiento aumenta y la pérdida severa disminuye. Asimismo, en base a su experiencia histórica, ¿verdad?, ha hecho otro ajuste a los montos de pérdida crediticia en vista de la situación económica actual. Veamos el caso, ¿no? La resolución. Aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo de estimaciones como sigue, ¿no? Monto de cuentas por cobrar. Tenemos diferentes tipos de cuentas por cobrar. Días de pago y días de atraso en pago. Cualquiera diría que esto es realmente como un análisis de antigüedad de saldo, pero prácticamente es una matriz de riesgo. Después tenemos el porcentaje de pérdidas de incumplimiento. Después vamos a tener en la otra columna el monto de la cartera con incumplimiento. Y después tenemos en otra columna el porcentaje de pérdida severa, que es lo que la empresa no espera recibir a través de sus flujos de caja para después determinar la estimación de pérdida crediticia esperada, ¿no? Veamos el cálculo, ¿no? Ustedes lo pueden ir haciendo ahí o lo pueden hacer después en su casa. Veamos la primera línea, ¿no? Tenemos una cartera de 300,000. Días de atraso en pago, 0. No tiene atraso esa cartera, esa línea de crédito. Pero la pérdida de incumplimiento histórica de la empresa es del 10% en ese rango. Entonces, si nosotros multiplicamos 300 por 10, que es la pérdida por incumplimiento, nos da el monto de la cartera por incumplimiento de 30,000. ¿Ya? Ese monto de incumplimiento le multiplicamos lo que la empresa reconoce que no va a recuperar de esa línea de cartera. Multiplicamos 30,000 por el 10%, nos da
3.000, que es la estimación de pérdida crediticia esperada, ¿no? Estamos hablando de una cartera de 355.000, estamos de una cartera de incumplimiento de 57.750 y la pérdida crediticia esperada 19.650. Si ustedes dividen 19.650 en 355.000, es la pérdida crediticia esperada que la empresa está reconociendo en su estado financiero a esa fecha. Y si vemos la última línea, lo podemos hacer también. Tenemos 8.000 días de atraso en pago, ya este está directamente en la tercera fase, diríamos así, 360 días, la pérdida de incumplimiento ya es de un 100%, el monto de la cartera con incumplimiento está en los 8.000, porque realmente tenemos que estar en 100%, y la pérdida severa es del 100%, porque ya llegó. Aquí lo que podemos observar, que en la medida que el cliente, la cartera va cayendo en más días de atraso, la pérdida severa va aumentando porcentualmente. Eso es lo que tienen que observar, porque es lo que la empresa no considera que no va a recibir a través de su flujo de caja. ¿Ya? Y aquí lo pueden ver, pérdida crediticia esperada va a ser igual al monto de cuentas por cobrar por la pérdida de incumplimiento o por la pérdida severa. Pueden observar que la severidad de pérdida crediticia aumenta, como dice, lo estaba diciendo, en la medida que el atraso de días de pago es mayor. Tan sencillo como eso, ¿no? Aquí tenemos otro tercer ejemplo, pero lo voy a dejar de último y voy a hacer el ejemplo 4, que es el más clave. Este ejemplo yo lo utilizo mucho cuando realizo auditoría, ¿no? Y es prácticamente un ejemplo de una matriz de provisiones, ¿no? Recomendado, y lo recomiendo específicamente para hacer las revelaciones en los estados financieros de cómo llegamos a determinar la pérdida crediticia esperada, determinando en primer lugar la pérdida por incumplimiento y la pérdida severa que te la determina la entidad. Hagamos el ensayo. La entidad Z tiene, antes quiero que me pongan atención bastante a este caso. La entidad Z tiene cuentas por cobrar al cliente al 31 de diciembre de 2019 por 100 millones de dólares, integrados por un número de saldo de clientes pequeños. Nuestra realidad. También es tomado de un caso real, lo único que cambiando cifras y nombres, ¿no? Repito, la entidad tiene cuentas por cobrar al cliente al 31 de diciembre de 2019 por 100 millones, reciente, integrado por un número de saldo de clientes pequeños, 460 saldos. Las cuentas por cobrar no tienen un componente significativo de financiamiento, por lo que para fines de deterioro se reconocen las pérdidas crediticias durante el tiempo de vida de las cuentas por cobrar. Ojo, las cuentas por cobrar no tienen un componente significativo de financiamiento. Ya no hay financiamiento, por lo que para fines de deterioro se reconoce la pérdida durante el tiempo de vida de la cuenta por cobrar, modelo simplificado. La entidad Z, para hacer esto, utilizamos una matriz de provisiones, así le hemos llamado y así se denomina. Para determinar la pérdida crediticia esperada, dicha matriz se basa en las tasas de incumplimiento históricas observada durante la vida esperada de la cuenta por cobrar a clientes. Permiso. Repitiendo, para realizar este ensayo, utilizamos una matriz de provisiones, ¿no? Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, que se basa en tasas de incumplimiento histórica, observada por la entidad, el área de cartera, cobranza, crédito, como le quieran llamar, durante la vida esperada de la cuenta por cobrar al cliente. Este proceso da como resultado las siguientes tasas de provisión que se basan en el número de días que cada cuenta por cobrar lleva vencida. Ojo, la matriz se basa en la provisión del número de días que cada cuenta por cobrar lleva vencida, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente ensayo. Tasa de pérdida crediticia esperada durante el tiempo de vida. No vencido,
ni el 1%, 0.02%. Es como que estuviéramos haciendo un análisis de antigüedad de saldo, pero aquí lo estamos haciendo de una manera científica, de una manera técnica. De 1 a 30 días vencido, 1.1%. De 31 a 60 días vencido, 3.9%. 61 a 90 días vencido, 7.5%. Y aquí nos estamos enfocando a lo que dice la norma, aunque la regla que les decía, que si es 30 días, 90 días, ¿no? No lo determina así, pero la norma dice que después de 90 días es de favor, ¿no? Más de 90 días, vencido, 9.2%. Entonces tenemos, esto es lo real que tenemos al año 2019. Sobre esa base estimamos los cálculos. Ahí tenemos la matriz de provisiones. Saldo no vencido, dice, el 0.02%. El saldo de las cuentas por cobrar por grupo homogéneo, tenemos 40.000 o 40 millones y lo multiplicamos y nos da 80.000. En esa línea de producto o esa línea A de cartera, tenemos una pérdida crediticia esperada de $80.000. Los que están vencidos de 1 a 30 días, bajo el factor de pérdida de incumplimiento, que dice aquí, ¿verdad? Nos da $28.000, ¿no? Ya, el saldo por cobrar es de $28.000 y por 1.1 nos da 308.000 y así sucesivamente hasta que llegamos a los saldos vencidos de más de 90 días, que el factor es 9.20 y las cuentas por cobrar suman 3 millones, que nos da 276.000. Entonces, ¿cuánto era la cartera? 100 millones, que es lo que tenemos al inicio del caso, ¿verdad? Y aquí, y en el caso tenemos la tasa de pérdida crediticia esperada durante la vida del activo financiero cuenta por cobrar. ¿Ya? Entonces tenemos una estimación de pérdida crediticia esperada de 2.155.000. Si ustedes dividen esto entre 100 millones, no es relevante. Pero ahora vamos, ¿cómo aplicamos la matriz de provisiones? Leamos. Las tasas de incumplimiento históricas fueron calculadas considerando información de los 3 ejercicios anteriores. Hicimos una matriz o un ensayo de los 3 años anteriores al 31 de diciembre del 2019, que es la fecha del cálculo de la estimación de los 2.155.000. No se requirió ajuste por estimaciones a futuro, ejemplo, deterioro en las condiciones económicas, etcétera, ¿no? No fue necesario. La tasa de incumplimiento corresponde al promedio ponderado para cada uno de los grupos de antigüedad en las cuentas por cobrar al cliente, como sigue en la otra presentación. ¿Cómo lo determinamos? Veamos este ejemplo. Y yo se lo recomiendo porque todo esto se puede revelar en las notas de los estados financieros cuando determinamos esta pérdida, pero tenemos que decir cómo es que determinamos el promedio de la pérdida de incumplimiento o la tasa establecida para toda la vida del activo, ¿no? Tenemos el ejemplo de la matriz de provisiones, ¿no? Tenemos la misma estructura, saldo no vencido, saldo vencido hasta 30 días, saldo vencido a 60 días, saldo vencido hasta 90 días, saldo vencido más de 90 días, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Tenemos el año 2016, año 2017 y 2018. La estimación nuestra fue para el año 2019, bajo estas tasas de pérdida crediticia esperada durante la vida de la cuenta por cobrar. ¿Ya? Pero para determinar esta tasa, tuvimos que hacer otras matrices, otro ensayo de los 3 años anteriores al año 2019. Y aquí lo tenemos. Los saldos en cartera 2016, las cancelaciones contra incobrables de ese año, miren que fue un material, la cartera era de 60 millones y 150.000 fue para incobrables. Si multiplicamos esto por esto nos da 0.3. ¿Ya? 2017 igual, las cancelaciones contra incobrables, la cancelación al inicio posterior, o sea, en el ejercicio posterior, perdón, y nos da el 2%. Y en el año 2018, 80 millones, y la cancelación en el ejercicio posterior, 170.000. Entonces, esto lo ponderamos, ¿no?
Aquí tenemos para el año 2016 3%, en el año 2017 2% y en el año 2018 2%. Para el año 2019 nosotros estimamos que era el 2%, 0.2, bueno, 0.02 que nos dio. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué llegamos aquí? A determinar el promedio. Realmente esto que está aquí es 0.02, no es 0.2, 0.02, ¿ya? No lo 0.02, 1.1, 3.9, 7.5, 9.2, que es lo que determinamos al inicio del caso. ¿Ya lo vieron? ¿Ya? Esta es una matriz completa y esto lo revelamos en las notas de los estados financieros, como lo hemos puesto aquí, base de revelaciones. ¿Ya? Entonces, este es el caso más completo bajo el modo de el modelo simplificado, ¿no? Ahora quisiera aprovechar esta conferencia virtual para hablarles un poco de la parte del COVID, cómo realmente nos puede afectar en los estados financieros, ¿verdad? Ya emitido el 31 de diciembre del 2019, ¿no? La NIC 10, hechos posteriores, y la NIC 560 también, revelaciones de hechos posteriores, ¿verdad? En el caso de las NIA, permiten al auditor, y en el caso de la NIDIA, la entidad, el contador y el mismo auditor, revelar estas situaciones, ¿no? Acordemos que la NIDIA, hechos posteriores, tiene dos eventos. Realmente, si hay un evento que le vamos a proponer ajuste, o el evento simplemente requiere revelaciones. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nuestras empresas, como el cierre, la entrega de la declaración fiscal este año fue el 29 de febrero, muchas empresas adelantaron su auditoría externa para el año 2019 y fueron entregadas antes del 29 de febrero del año 2020. En ese entonces conocíamos ya del COVID-19, conocía que existía en China, pues. Yo estoy claro que ni el nombre, no me acuerdo cómo se llama, Wuhan, no sé, ¿verdad? Wuhan, yo creo que ni en el mapa lo conocíamos esa ciudad, solo escuchábamos el nombre que había un virus en China, nada más. Pero ¿qué pasa cuando ya el virus fue determinado como una pandemia, que fue, creo que fue el 19 de marzo por la Organización Mundial de Salud, ¿verdad? ¿Qué pasa con los estados financieros auditados y emitidos y actualizados por la entidad posteriores al 31 de marzo? Nos estamos refiriendo a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. ¿Cómo va a impactar el negocio en marcha? ¿Cómo impactaría el negocio en marcha si ya conocemos algunas situaciones de esa entidad a esa fecha de los estados financieros, o cómo va a impactar para el año 2020 principalmente? ¿Cómo va a ser la comparabilidad de esos estados financieros 2019 versus 2020, ¿verdad? Con esta situación que estamos viviendo. Veamos este ejemplo. ¿Qué está pasando en nuestro entorno con el famoso COVID-19? La parte sanitaria versus la parte económica. Hay algunos países que están viendo que los está afectando la parte económica, ¿verdad? Y realmente la vida es primero, ¿verdad? Prácticamente. Pero realmente otros están considerando que la vida económica de las empresas también puede ser un factor primario. Ahí tenemos una balanza de cómo van a actuar los gobiernos prácticamente, o cómo están actuando los gobiernos. Ya vemos Europa, vemos los mismos Estados Unidos, los países de Sudamérica, los países de Centroamérica, etc. Entidades y empresarios considero que hoy más que nunca están más preocupados en sus indicadores financieros. Hoy más que nunca están preocupados por los reportes contables. ¿Cómo va a aparecer marzo? ¿Cómo va a reflejarse abril? ¿Cómo se va a reflejar mayo del año 2020? Como contadores, auditores, sabemos que los empresarios a veces hasta el final se dan cuenta o preguntan por los estados financieros, ¿no? Pero realmente considero que en esta ocasión sí hay preocupación de parte de ellos. ¿Por qué? La cuarentena obligada en tantos países y en nuestro medio, Nicaragua, pues. La zona franca han cerrado, han parado la producción. Yo tengo dos empresas que acabo recién de auditar antes del 29 de febrero y que han parado su producción actualmente, realmente. Empresas veterinarias, por ejemplo, que el inventario de ellos es de
es de una vigencia, es de vencimiento lento, 6 meses, 9 meses, 1 año. Y ellos hacen la producción en los primeros 3, 6 meses. Entonces se están quedando con inventario vencido, que van a llegar a su vencimiento y no están vendidos. Cierres temporales de empresas, cómo nos ha afectado el área turística, el área de construcción, el área de los centros comerciales, etcétera. Muchas empresas se han visto obligadas a mandar de vacaciones obligadas a su personal. ¿Cómo va a tomar el personal esas vacaciones? ¿Cómo debemos de contabilizar esas vacaciones? Si la política de la empresa no era pagar vacaciones, eso va a generar mayores gastos, etcétera. Los trabajos virtuales nunca van a ser igual que los trabajos presenciales. Yo mismo lo estoy observando, no es igual una presentación virtual, presencial que virtual. Jamás. Los costos fijos versus costos variables, ¿no? Los costos fijos siempre tenemos que pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera. Los costos variables están en dependencia de la producción. Menor producción e inventario vencido y obsolescencia. Eso sí es preocupante. Y por consiguiente, posibles pérdidas económicas. ¿Cómo afecta esto en los estados financieros? Aumento en el gasto social en muchas empresas. El gobierno en Nicaragua tiene que pronunciarse al respecto sobre esto. ¿Cómo va el presupuesto general de la República? Considero que tiene que haber un cambio, ¿verdad? En el gasto social principalmente, cómo va a actuar el gobierno. Las empresas tienen ingresos menores respecto a los proyectados, las ventas son menores y eso lo estamos viviendo en carne propia todos, a nivel de todos, siendo chiquitos, grandes, medianos, como seamos realmente. La cartera, el deterioro de las cuentas por cobrar. Hemos conocido aquí en el colegio que las empresas se están quejando bastante en la morosidad. Nosotros como colegio, como institución, nos hemos dado cuenta también aquí con la cuota de la membresía, hemos retrasado los posgrados, etcétera. Pues, si lo vemos aquí al interno, ¿cómo será a nivel de otras empresas más grandes? El deterioro de los inventarios son obsoletos porque la rotación de los inventarios es menor. Y lo preocupante, lo que yo conozco en carne propia es empresas que elaboran productos con fechas de vencimiento cortas. ¿Ya? Entonces, esos inventarios, ¿verdad? Realmente, ¿cómo los va a reconocer el fisco? ¿Cómo va a actuar esas empresas que por no sacarlos a la venta, esos inventarios llegan a su vencimiento? El deterioro de los activos fijos, los activos intangibles, el crédito mercantil, ¿no? Todo eso se tiene que deteriorar. La depreciación lineal de los activos fijos que no están produciendo. El activo se tiene que continuar depreciando, pero el activo no está en uso. ¿Y cómo va a actuar la parte tributaria de Nicaragua, en este caso, nuestro país? ¿Qué asuntos contables debemos atender antes o después de la autorización de los estados financieros de diciembre de 2019? Esta no es una regla. Esta es una hipótesis de parte mía, que realmente lo he tenido con algunos clientes, algunas consultas de colegas que me han hecho, y realmente me enfoco en lo siguiente. Hechos posteriores para los estados financieros finalizados al 31 de diciembre de 2019. Aquí tenemos dos líneas, ¿no? La línea de aquellos estados financieros que se auditaron antes del 29 de febrero y los estados financieros que se están auditando posterior al 31 de marzo. ¿Cómo vamos a revelar esos hechos posteriores? Habrá situaciones de empresas en Nicaragua que van a requerir ajustes, ya sin haberse expandido el virus a nivel regional. Tenemos que valorarlo. ¿Qué condiciones posibles tenemos? Los publicados antes o después del 31 de marzo. Tenemos que valorar si existen eventos que requieren ajustes o simplemente una revelación a, como dice la NIC 10, hechos posteriores. Me preocupa la comparabilidad del año 2020 versus 2019 y el principio de negocio en marcha. Y aquí tenemos ya la última lámina para que veamos hechos posteriores NIC 10 y cómo aplicar la norma, ¿no? Como decía, tenemos dos rayas aquí. Los estados financieros publicados antes del 31 de marzo de 2020 y la publicación después del 31 de marzo de 2020. Esta situación se puede tornar relevante, ¿no? ¿Qué eventos de ajuste? Si realmente, si no existe el hecho, hay que valorar el coste, si lo vamos a revelar, etcétera, ¿no? Y hoy más que nunca, como les decía, los inversionistas están más interesados por los estados financieros.
Si usted fuera propietario de un negocio, también estaría interesado en conocer sus números, debido a las condiciones particulares que pueden generar dudas, incertidumbre sobre la capacidad de la entidad como negocio en marcha por los próximos 12 meses. Es una tarea difícil que como contadores, auditores, tenemos que conocer y tenemos que valorar, y realmente esto va a requerir mayor análisis en la auditoría. Las empresas están afrontando capital de trabajo, falta de capital de trabajo, ausencias de flujos de caja, baja en la cobranza, los costos fijos. Los empresarios se preguntan cuánto tenemos en caja, qué pasa con los ingresos, los gastos, las utilidades, alta posibilidad de uso, estimación y cambio en política contable, y las cuentas que integran el capital de trabajo van a requerir ajustes fuera de lo normal. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y nos quedaría más que todo contestar a las preguntas de que ustedes tengan a mano, ¿no? Realmente nos pasamos del tiempo, pero era necesario hablar un poquito de todo, ¿no? Insisto que no es igual una presentación presencial que virtual, ¿ya? Se hace un poco más cansado la presentación virtual, pienso yo. Vamos con la pregunta. Esta persona. Ya compartimos el enlace web en la parte derecha. Ok. Ya compartimos el enlace en la página web del colegio, ¿no? Para que descarguen la presentación en su canal de YouTube y en la página Facebook del colegio, ¿no? Después lo vamos a tener. La presentación la pueden descargar en ese enlace que están viendo ahorita ahí. Si no hay preguntas, yo les agradezco el tiempo, ¿verdad? Pero bien, aquí hay preguntas. Gracias, profesor. Excelente, estimado. ¿Verdad? Hay bastantes preguntas. Alejandro Mendoza. Ahorita está escribiendo. Por compartir tu conocimiento, me gustaron mucho las últimas láminas, sí. Gracias por Omar, Jorge Rodríguez, gracias, muy instructivo y aterrizado en el tema. Ricardo Illesca, José Esteban Delgado, muchas gracias, licenciado, por su tiempo empleado en esta exposición. Ok. Si no hay más preguntas, damos por cerrado y esperen Silvia Espinal. Excelente presentación, profesor Ramírez. ¿Ah? Aquí tenemos una consulta. Consulta. Si ya se emitió un dictamen sin salvedades con fecha 29 de febrero y ahora hemos evaluado como riesgo significativo puesto de negocio en marcha, por ejemplo, negocios turísticos, es apropiado remitir el dictamen de auditoría. No, a menos que el cliente te vuelva a contratar, la realidad es que ya emitiste el dictamen, no hay ningún problema. ¿Ya? La que tenemos, vamos a actuar posteriormente las auditorías en la revelación del hecho posterior, principalmente en esta situación de crisis que está viviendo el mundo, ¿no? ¿Ya? Los estados financieros emitidos y autorizados ya están claros. Ok. Si no hay más preguntas, podemos cortar la presentación. Dice Ricardo Illesca que si pudiera ser necesario de que se actualice la opinión si el cliente lo desea. No creo que la opinión está basada en los estados financieros del 2019 y la mayoría de las empresas a esta fecha, ¿verdad? Si ya se habían emitido a febrero de 2019,
no tenían ningún problema, pues. El COVID solamente estaba en China. Donde yo le veo un poquito más de revelación son aquellas auditorías que todavía no se han realizado para la que sí esa situación. ¿Cómo va a afectar a la empresa la situación del COVID-19 y cómo le puede afectar en un futuro como negocio en marcha? El impacto, como dice Guillermo Omar Reynosa, será para el año 2020, ¿cierto? Pues, pero tenemos que revelar esa situación si no hemos efectuado la auditoría. Ok, muchas gracias y que Dios los bendiga y estén atentos a cualquier presentación. Ya en esta semana iniciamos con las nuevas presentaciones de parte del colegio. Por mi parte siempre estaré atento, pero las voy a hacer de pie. Eso de estar sentado no me gusta, a mí me siento incómodo. Ya, muchas gracias, que el Señor los bendiga, los llene de muchas bendiciones y sigamos leyendo. Confíen en la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos. Que Dios bendiga a Nicaragua. Muchas gracias.